Hola Jennifer, queremos principalmente agradecerte por la oportunidad de habernos brindado un espacio de tu tiempo para poder realizarte esta pequeña entrevista. Esperamos tener un momento muy ameno junto a ti. Nosotros hemos preparado una serie de preguntas que nos han planteado nuestros compañeros y bueno, vamos a proceder a hacértelas. Bueno, para empezar, nos gustaría saber por qué te inclinaste por la literatura fantástica. Eh, Creo que las inclinaciones en cuanto a escritura y en cuanto a hacer arte no son conscientes del todo. Entonces, no es que yo decidí o me incliné a partir de algo que vi o algo que me ocurrió, sino que sin darme cuenta fui trasladando mi escritura hacia este otro espacio. Eh, Porque es un espacio que me parece permite muchísimas cosas, como permite alejarse de la realidad, volver a ella, extenderla, como permite una plasticidad que quizás a veces el realismo no lo permite. Entonces, una vez que descubrí estas posibilidades en la escritura fantástica, me fui quedando por ahí. O sea, antes también escribía cuentos realistas, eh, pero inevitablemente fui cambiando porque me parecía que esta era la mejor manera de poder pensar las complejidades y las rarezas que puede tener la normalidad y las normas, como pensar lo cotidiano y lo normal desde lo que los enrarece, porque no es algo por fuera de ellos, o sea, es algo que uno puede ver en cualquier lado, simplemente es un poco hacer énfasis, como encender una lucecita en este punto de la realidad y expandirlo, y eso ya lo convierte un poco en literatura fantástica, a pesar de que es como algo cotidiano que está por ahí. Entonces, nada, aunque no fue una decisión, creo que la decisión sí fue la de quedarme ahí y empezar a leer más cosas y empezar a investigar y a jugar un poco con estas estéticas. Así que, nada, creo que la decisión es más bien haberme quedado o haber decidido que quería, para acercarme a la realidad, usar la escritura, llevarla a un extremo y alejarme lo más posible de la realidad para poder inmiscuirme en ella. Como me gusta de hecho esa idea. Eh, La pregunta. Y bueno, pues como todo escritor, creo que busca generar algo en sus lectores. En este caso, qué es lo que tú esperas causar en tus lectores? lo que espero es eh, un, un, movimiento dentro de los lectores, como algo que se mueva. Había un autor que siempre confundo y no sé si es Artaud o si es alguien más, que en la introducción a un libro mencionaba que la literatura debe ser como un golpe en la mandíbula, estos golpes que los boxeadores usan y que desestabiliza al contrincante por unos segundos. Entonces a mí me gusta muchísimo esa idea de desestabilizar desde el arte y la literatura. Entonces lo que me gustaría que se queden los lectores es eso, como esos segundos en el que están, luego de recibir un golpe en la mandíbula, están desestabilizados porque una situación aparentemente cercana se transforma en otra cosa y ya no tienen dónde asegurarse, dónde asegurar algo, dónde estar parados sin caerse, como están temblando frente a la realidad. Algo así me gustaría que quede, como desestabilizar y luego de desestabilizar lo que viene, creo yo, es la criticidad, o sea, volverse críticos con algo. Entonces, lo que esperaría es eso, que se desestabilicen, que les parezca un poco raro, como que se generen preguntas y que se generen preguntas no solo con mis textos, sino una vez que interioricen eso, preguntarse cosas a sí mismos sobre su vida diaria, sobre
sobre ellos y sobre las temáticas que intenté abordar en los cuentos. ¿Por qué le das tanta importancia a las relaciones familiares? Uf, uf. ¿Por qué no? Las relaciones familiares son algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Tenemos mamá, entonces probablemente tenemos ahí algo que decir sobre eso, bueno, malo, tenemos una relación buena, tenemos una relación mala, pero eventualmente estamos todos atravesados por la familia, por un núcleo familiar, por todo lo que puede significar la familia. Entonces, me pongo psicoanalítica, pero para mí es una forma de pensar algo que supuestamente es muy seguro, como en la familia, ¿no? Los padres y nuestros familiares se supone que son quienes deberían cuidarnos, protegernos de la afuera, pero no siempre ocurre así. Y, y entonces eso para mí es como muy importante de pensar, como quizás también poniéndome a mí misma en perspectiva y pensando mi relación con mi familia, o las cosas que he visto, las cosas que he escuchado, qué sé yo, con otras familias también. Entonces, nada, es esta idea de que no existe esta seguridad, esta seguridad en lo propio, que es la familia, ¿no? Normalmente nos enseñan que hay que temerle a lo de afuera, a lo extraño, al otro, pero mi idea era un poco cambiar eso, ¿no? Como decir, no, no es así de fácil, es más complejo, ¿no? O sea, lo ajeno no siempre, o lo desconocido no siempre implica un terror o implica que te vaya a ocurrir algo, ¿no? Entonces era también desacralizar esta idea de la familia, que no es que es algo que estoy haciendo solo yo, todo el mundo ya a estas alturas de la vida ya han desacralizado y entendemos ya que la familia puede ser muchas cosas, y lo que quería hacer en los cuentos es seguir pensando eso, como seguir pensando todas las posibilidades de familias, los lazos, cuáles son estos lazos. Familias son una pareja, pero también son una mujer con los animales, o sea, la familia puede también extenderse en cuanto a sus significados y sus formas. Entonces, una idea que rondaba también el libro y los cuentitos es esta idea de familiaridad y de cercanía entre lo uno y lo otro. Lo uno serían las personas y lo otro los animales. Entonces, para mí era esta idea de construir lazos, que son lazos que uno decide construir, ¿no? Cuando uno nace en una familia y no elige nacer ahí, pero uno puede luego elegir con quién construir y sostener redes de cuidado, redes de, de apego, y todo eso nos brinda seguridad. Entonces, esa es un poco la idea que yo tenía. También pensaba en una autora que se llama Donna Haraway, porque cuando escribía muchos de estos cuentos ya les había comentado que estaba haciendo mi tesis. Entonces, en mi tesis yo hablaba también de esta cercanía entre lo femenino y lo animal, al analizar a una autora y cómo lo femenino, lo animal tienden a ser sujetos violentados de distintas formas, ¿no? Como que ocupan lugares similares, algo así ponía en mi tesis. Pensaba también que los lazos y la familiaridad pueden surgir inesperadamente entre seres tan ajenos como un animal salvaje, pero vamos generando estos lazos como para cuidarnos, algo así. Entonces, en el libro intentaba también acudir a esta idea de vez en cuando, que surgieran familiaridades y lazos con animales que se aparecían en sueños, o con animales con los que normalmente no tenemos mucho que ver, como una paloma, contrario a lo que sería un perro y un gato, que son animales a los que estamos habituados. Entonces, por ahí como jugar con eso y expandir, como de verdad acercarnos a lo más raro y a lo más desconocido y lo más otro que exista. Totalmente de acuerdo. Bueno,
Sí, sabemos que estas historias, al momento de escribirlas, debe de haber alguna o algunas que fueron más significativas para ti. Entonces nos gustaría saber cuál fue la más significativa para ti. La más significativa, eh, mm, depende, pueden haber eh, muchas razones. Creo que todos son significativos de distintas formas, pero, por ejemplo, me gusta mucho este cuento de los hombrecitos, aunque a veces digo que no me gusta porque es el cuento que aparece en todos lados y ya me tiene un poco harta. Pero en realidad ese cuento es algo que creo que no lo mencioné antes. Es un cuento que es como una respuesta a otro cuento de una autora guayaquileña que se llama Solange Rodríguez Pape, por cierto, que tiene un cuento que se llama Pequeñas Mujercitas. Entonces, ese cuento me parece importante porque fue una de las primeras aproximaciones que tuve a una estética medio juguetona, medio lúdica, medio musical incluso. Es un cuento corto y como es corto fue posible mantener la misma voz y el ritmo a lo largo de todas esas líneas. Entonces, creo que significa bastante en cuanto a con qué está dialogando, con este otro cuento, con otra autora, pero también quizás fue un punto de giro en mi propia estética, en mi propio trabajo con el lenguaje. Entonces buscaba acercarme a algo más, no solo narrar algo, sino que mientras narro algo me puedo acercar a la poesía, y la poesía se acerca a la oralidad, se acerca a las rimas, a veces puede acercarse a canciones infantiles, a las repeticiones, y creo que en ese cuento se veían un poco de esas cosas que luego fui usando más y que de hecho ahora he pulido y es algo que uso bastante. Entonces, creo que ese cuento es bastante significativo y diría yo también que este cuento que se llama Cuando fuimos fantasmas es también un cuento que me gusta porque tiene una propuesta en donde son fragmentos, 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 muchas cosas ocurriendo, muchos personajes conviviendo, conversando entre ellos. Y es un cuento que no tiene tan establecido una línea de narración, ¿no? No es un cuento lineal, es un cuento que va y viene, que habla, en el que habla otro personaje, luego otro, o sea, parece, no tanto, pero un poco que se va entrecortando la historia y eso me gusta muchísimo porque eh, disfruto escribir, sobre todo ahora, escribir más historias que estén así, decortadas, que sean fragmentarias, mucho más que en un estilo narrativo más convencional o clásico. Entonces creo que esos dos cuentos son como importantes eh, en, en lo que yo hago ahora, ¿no? Como que en esos cuentos veo muchas de las cosas que ahora sigo trabajando y que creo que he mejorado ahora. Esta pregunta se conecta con la anterior que te hice Uh-huh. y es ¿por qué la maternidad está relacionada con la videncia? Con la evidencia, wow, linda pregunta. Y compleja de responder. eh, Creo que la maternidad aparece en mis cuentos porque voy a separar un poco las dos cosas, pero eh, la maternidad aparece porque en estos cuentos aparecen muchas de las preguntas que he visto, que me han hecho y que tienen que ver con la condición de supuestamente de lo femenino o del ser mujer. Entonces hay ideas sobre los cuerpos femeninos, como la maternidad, que parecen ideas eh, naturalmente obligadas a ser y no. Entonces, la presencia de la maternidad tiene que ver con una duda y con cuestionamientos alrededor de eso, por un lado. Esto de la evidencia me parece una locura, me parece
o una locura que ustedes lo digan, como algo que no había pensado, pero creo que la maternidad, o sea, maternar implica algo hacia el futuro, ¿no? Como gestar es eh, contener algo o alguien que va a ser, que no es, que va a ser, ¿no? Entonces, me parece interesante, ¿no? Porque también eso se podría decir de la escritura o de las historias, eh, que capaz el escritor empieza con una idea, pero o sea, el cuento no es esa idea, va a ser algo más, ¿no? Como hay una cosa gestacional también en la escritura, no solo porque le escribe una mujer en general, la escritura tiene algo de gestacional. Eh, pero en los cuentos lo que me parece que tiene que ver o que se relacionan, creo que más bien es en la incertidumbre. O sea, estos puntos se conectan por la incertidumbre, por no saber lo del futuro, como no se conoce el futuro, los sueños tampoco sabemos bien qué son, o cómo leerlos, cómo adentrarnos en ellos. Entonces, quizá y ese sea el puente entre ambos, como la incertidumbre, que también creo que los personajes tienen mucho en varias situaciones, en varios momentos. Okay. Algo así. Igual me quedo con eso en la cabeza porque me parece una locura y súper chévere esa conexión. Algo que también nos ha generado bastante interés es como lo animal, que, o sea, cómo puede resultar tan estremecedora, o sea, el hecho de que hay animales en tus cuentos, en tus historias. O sea, cómo decidiste trabajar en tus historias con animales? O sea, ¿cómo vino eso a tu mente? Todo vino por mi tesis, como ya les había dicho. O sea, muchas de estas cosas vinieron por mi tesis. En mi tesis estaba hablando de lo animal y de lo femenino y la conexión y los vínculos que se creaban. Entonces, inevitablemente, mientras trabajaba en este texto que era más bien teórico y alejado de la escritura creativa, un poco alejada, también es escritura creativa, hacer un ensayo. Pero mientras hacía la tesis, iba pensando, ¿no? en esta idea de lo animal, que era una idea que yo tenía hace mucho tiempo, ¿no? Como pensar justo los límites o más que pensar, cuestionar o subvertir o invertir o transformar estas ideas de lo animal. Primero pensando lo animal de forma literal, como un animal, y luego lo animal como un espacio simbólico. Es algo un poco raro, pero eh, por, ejemplo, por ejemplo, suelen encasillar en un lugar parecido al del animal, como ya he dicho, a las mujeres o a personas racializadas o a esas personas que son marginalizadas, ¿no? Entonces, eh, hay como una violencia súper similar. Entonces, eso era algo que a mí me llamaba la atención, ver como no sé, una frase racista que se puede leer, qué sé yo, en crónicas españolas o incluso en jergas actuales, como llamar burro de carga a una persona que trabaja levantando objetos, ¿no? Cargando objetos. Entonces, toda esta mirada despectiva hacia lo animal, como si lo animal fuera lo inferior. Y entonces hay personas que sí están cercanas a la inferioridad de lo animal y entonces las dejamos por fuera y van a ocupar ese lugar. Entonces a mí me causaba ruido y me causaba interés y quería pensar eh, en ese asunto, sobre el animal, sobre lo humano, y no pensarlo desde esta lógica de que son diferentes, sino más bien ver cómo están conectados. Es un poco antigua esta idea, aunque todavía se puede ver y escuchar por ahí esta idea de que sí, de que las personas por cualidades que justamente tenemos solo las personas, somos superiores a otra especie, porque tienen otras cualidades
que nosotros decidimos que no son iguales a las nuestras, ¿no? Cuando hay contextos para cada uno, ¿no? Entonces hablar de una superioridad es como, no es nada, es cualquier cosa. Y yo quería pensar eso de ahí, como, ¿qué era esto? ¿De dónde venía? ¿Cuál era esta relación de poder que había con los cuerpos? Y el animal no solo es el otro, como puede ser una persona racializada, una persona LGBTI, una persona empobrecida, que pueden ser estas personas dejadas en la periferia, sino que el animal es como lo más desconocido, lo más extraño, es el otro radical, como le suelen llamar. Entonces me parecía interesante enfrentar esto de lo animal y de lo humano, para en el fondo pensar cosas muy nuestras, muy humanas, como el poder, pensar nuestras decisiones políticas, pensar nuestra forma de alimentarnos, como pensar todas esas decisiones que tomamos día a día y que son cotidianas, pero que develan ciertas actitudes nuestras sobre los animales, pero en general sobre todas estas personas a las que colocamos en este mismo estrato. Así que para mí era ese interés, ¿no? Enfrentar lo humano y lo animal, ver qué salía de ahí. Y salieron esos cuentos. Quisiéramos saber qué opinas acerca de que las mujeres comprendan con mayor facilidad tus cuentos. Me parece vacancísimo porque esto de que hablaba de que hay una relación entre los animales y las mujeres y en cómo se ha ejercido violencia sobre los cuerpos de los animales y sobre los cuerpos de las mujeres, no solo sobre ellos, como ya dije, hay otros cuerpos también racializados, etcétera, pero muy particularmente sobre los animales y las mujeres, es súper increíble porque uno puede analizar en la historia, por ejemplo, la historia de las sufragistas, estas mujeres que estaban luchando por el voto femenino, y como muchas de ellas, aparte de pelear porque las mujeres tuviesen una participación activa en la política, eran mujeres que estaban vinculadas a luchas sociales que tenían que ver con los animales, como, no sé, eran vegetarianas, eran activistas en espacios para liberar animales. Y me parece que alguna vez leí también que cuando estas mujeres eran arrestadas por las protestas de las que eran partícipes, una de las formas que tenían como de tratarlas mal en el encierro eran, de hecho, invalidar todas estas decisiones que ellas habían hecho sobre su alimentación, como intentar a la fuerza darles de comer animales u otras cosas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece muy, 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 muy interesante. O sea, ese vínculo que ellas tenían y, y que ahora podemos llamar y podemos ponerles nombres y podemos decir que eran activistas también por los derechos de los animales y lo que sea, pero hay una comprensión del lugar que los animales han tenido y del sufrimiento que han tenido simplemente porque las mujeres han tenido un sufrimiento parecido, como han sido relegadas. Si ponemos una escala social, una pirámide, en la punta van a estar los hombres blancos con dinero, bla, bla, bla. Y luego van a ir bajando, bajando, cambiando. Y al final van a estar las mujeres, mujeres empobrecidas y todo eso, pero, o sea, van a estar incluso por debajo de hombres que no tenían, no sé, participaciones políticas, o sea, hombres que no tenían posesiones o participaciones. Aún así, las mujeres estaban por debajo de estas personas. Había una novela que yo leí hace un tiempo en la que se mencionaba que estaba esta concepción de que una mujer podía ocupar un lugar incluso más abajo que un esclavo. Entonces, ¿cuál es ese lugar más abajo? Es como el lugar del animal, el lugar a los que no se nombran, no se llaman, no existen, porque si no
participas en lo que ocurre, si no puedes votar, si no puedes elegir algo, pues no estás siendo partícipe de lo que ocurre, de los cambios, buenos o malos, de lo que sea. Entonces estás siendo relegada a una pasividad de la que los animales son parte, pero por otras razones, ¿no? Entonces, me parece que es curioso porque desde siempre hay mujeres con una sensibilidad, tal vez por la experiencia o por cómo han sido socializadas frente al mundo, pero hay como una, una cercanía muy amplia entre las mujeres y el sufrimiento de los demás y de los otros, que no tiene que ver con la condición natural de ser mujeres, sino como socialmente han sido más cercanas a eso ellas que los hombres, así ha pasado, así nos han enseñado a hacer. Eh, entonces lo que creo es que si entienden mucho más mis cuentos, las mujeres, tiene que ver con todo este sentido hasta histórico de arrastrar todo un sufrimiento y toda una causa compleja y difícil y que todavía ahora no se ha solucionado, ¿no? Como enfrentar violencia sobre los cuerpos femeninos, salir a la calle y experimentar un tipo de violencia, todavía que existan personas que crean que una mujer tiene que ser relegada a ciertos espacios, que tiene que no está capacitada para la esfera pública o qué sé yo. Entonces, o sea, son cosas que arrastramos y que seguimos manteniendo. Entonces, ¿quién más que las personas que han padecido esto pueden entender el sufrimiento? Y mis cuentos hablan del sufrimiento y de las dudas y de cosas que les pasan a los cuerpos. Y para mí es bastante lógico que las mujeres, por todo esto que he dicho, o sea, puedan entenderlos y sea más fácil encontrar en las historias experiencias con las que hagan clic o experiencias que las lleven a alguna experiencia propia, que quizás no es igual, pero algo puede detonar creo que en ellas, ¿no? Justo por esta experiencia. Así que me parece que es todo eso. Pero me gusta, me encanta eso. Bueno, una pregunta que también nos interesó bastante es, ¿cuál es el rol de la metáfora en tus historias? La metáfora, a ver, hay un autor, tal vez sea Piglia o no sé, porque a mí no me gusta citar porque yo siempre confundo nombres. Cuando era chiquita confundía a Audi con Eminem, entonces yo no sé, debo decir que yo no sé para la gente. Entonces quizás sea Piglia quien mencionaba que un cuento siempre es dos cuentos. Y en este sentido, la historia, hay una historia que siempre subyace a la principal. Y creo que esa historia que está por debajo y que es la historia que uno tiene que entender a la par de esta otra historia es la metáfora. Ya esta segunda historia es una historia construida a partir de metáforas y por eso no es tan obvia. Entonces, lo que yo creo que para mí, quizá para un montón de otras personas que, o no puedo hablar en nombre de otros, quizás para un puñado, poquitos autores, no lo sé, la metáfora sea ese espacio en donde se trabaja y se refuerza el tema central de un cuento. Entonces, si tengo un cuento que trata de la historia es que una mujer sueña que se convierte en ballena y mientras la pareja compra carne de ballena ilegalmente, eso es como un poco la historia, pero lo que subyace detrás, o sea, como las metáforas, ¿qué implica que se esté soñando ballena una mujer? ¿Qué implica que se sueñe otra, que se sueñe distinta? Que se sueñe lejos de ese espacio en el que está. Es como, por ahí hay algo que probablemente, se pueden hacer muchas lecturas, pero que quizás tiene que ver con un hartazgo, con desazón, con soledad,
y luego podemos ver la relación, cuál es la relación que tiene con la pareja, con la familia, cómo esa familia está, no destruida, pero es una familia que está tambaleando, están lejanos unos de otros, aunque convivan, aunque se vean. Entonces, creo que todas las ideas de los cuentos se refuerzan en esta segunda historia y en esta metáfora, porque a veces esta metáfora trabaja con lo sensible, como con percepciones que no tienen que ver tanto con una lógica o con una secuencia, sino con lo que sentimos, percepciones. Ah, se está imaginando esto, entonces, no sé, tiene miedo, se siente sola, pero ¿qué pasa cuando se imagina ballena, pero está con otras como ella? ¿Qué siente? O sea, ¿qué puede ser ahí? ¿Y cuál es la diferencia con cuando no es una ballena y está en esta realidad? Algo así. Entonces, creo que, creo que leer esa segunda historia y leer las metáforas y releerlas y tal vez jugar con ellas e interpretarlas de todas las formas posibles puede ser chévere para entender o para propiciar nuevas lecturas de las temáticas, pero también quizá para armar un perfil de los personajes, de su mundo interno, de su mundo emocional. Así que creo que en la metáfora se arma mucho más que en esta historia latente y que todos podemos leer, ¿no? Como lo que está abajo es un poco más complejo, como es la estructura que sostiene lo de acá arriba. Bueno, para finalizar, nos gustaría saber ¿Con qué libro compararías tu obra o con cuál libro te inspiraste para poder escribir tu Quebrar el cuerpo? Uf, ¿con qué libro lo compararía? Compararía, no sé si con uno en específico, pero quizás por la temática, por todo lo que tiene que ver con lo animal, mencionaría a Agustina Basterrica. Seguramente conocen, alguien me lo mencionó el día que fui a charlar con ustedes, que tiene esta novela que se llama Cadáver Exquisito. Es una novela loquísima, es increíble. Y es una novela que también está hablando de esta relación con el otro, con lo animal, ¿no? Y allá es una cosa ya más radical, ¿no? Como convertir a estas personas en un animal, convertirlas de verdad y comernos al otro, no solo desde la metáfora, sino ya desde la realidad. Entonces, por ahí, en cuanto a temática, diría que se acerca a ese, se acerca un poco a escritoras, por ahí a unos cuentos de Liliana Colanzi, que es una autora a la que yo amo mucho y leo mucho, y tiene un libro que se llama Nuestro Mundo Muerto, que también se los comenté ese día, pero que es un libro al que siempre vuelvo. Creo que estas autoras, no solo por las temáticas, sino también por las perspectivas desde donde se cuentan las historias, son cosas con las que me siento familiarizada. Entonces, evidentemente hay algo ahí que me conecta a ellas. A veces es más explícito, a veces no. Y yo creo que esos podrían ser un par de nombres, pero en general, no sé si ya dije eso, a veces repito cosas, pero un libro nunca se escribe. Si yo me siento hoy a escribir unos textos y lo termino en noviembre, o sea, yo no estuve escribiendo esos textos solo en este mes, sino que lo he venido escribiendo desde siempre, desde toda la vida, no sé. Entonces, más que lecturas particulares, creo que lecturas que he ido haciendo y que me han abierto un poco la idea de lo que es la escritura, de las posibilidades que da la escritura. Antes yo pensaba que nosotros en Latinoamérica solo escribíamos realismo
y a mí no me salía porque mi experiencia es otra, en donde no puedo escribir como García Márquez, porque es un contexto que no es el mío y es difícil, y me frustraba, recuerdo cuando era adolescente, porque yo decía, pero ¿por qué no puedo hacer eso? Y no puedo porque ya pues no soy él, porque he vivido otras cosas. Eh, entonces, nada, encontrarme con esas puertas que se abren ante otras cosas, leer escritores como Cortázar, leer todas estas cosas que se estaban haciendo y que se siguen haciendo acá, también son hijos de su época porque hay mucha gente escribiendo sobre lo raro y sobre lo femenino y lo animal, y son temas muy, muy de ahora, eh, muy latentes en debates y que nos preocupan a todos de diversas formas. Bueno, Jennifer, queríamos agradecerte una vez más por habernos brindado tu tiempo. Esperamos que le hayas pasado bien. Bueno, creo que se nota que has disfrutado bastante las preguntas. Sí. Nosotros también hemos salido de 1 millón de dudas y bueno, gracias por todo. Esperemos vernos en alguna otra oportunidad. Sí, Muchas sí, yo gracias. también. Ojalá nos veamos. Pasen bien. Gracias por sus preguntas. Estuvieron súper, 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 súper. Me Gracias. llevo algunas cosas también. Qué bueno. Bueno.